Hoy nos metemos de lleno en la figura de una leyenda absoluta, Alfredo Di Stéfano, la saeta rubia. Tenemos aquí un montón de crónicas, de datos sobre su vida, su carrera, bueno, y su impacto, que fue tremendo. Sí, una figura gigantesca en la historia del fútbol. La idea hoy es intentar entender no solo por qué se le considera uno de los más grandes, que bueno, eso parece claro, sino cómo un jugador, uno solo, pudo cambiar tantísimo el destino de un club como el Real Madrid. Y redefinir el propio juego en cierta medida. Exacto, es que es una historia increíble. Empezamos por el principio, ¿no? Sus orígenes allá en Buenos Aires. Pues sí, nació en 1926 en Barracas, un barrio de Buenos Aires, hijo de inmigrantes italianos, aunque también tenía ascendencia francesa e irlandesa por ahí. Y el fútbol, pues, le venía de familia, digamos. ¿Ah, sí? Sí, su padre, el padre de Alfredo, había jugado en River Plate. Así que ya desde pequeño, pues el fútbol estaba ahí. Claro, lo llevaba en la sangre. Y bueno, no tardó en destacar, ¿verdad? Debutó joven en River, pero luego hubo una cesión clave a Huracán en el 46. Justo, esa cesión a Huracán fue fundamental. Ahí tuvo minutos, cogió confianza y, bueno, ahí nació el apodo. Ahí fue. La saeta rubia. Exacto. Por esa velocidad que tenía, que era eléctrica para la época, y el pelo claro, rubio. Pegadizo, desde luego. Volvió a River en el 47 y, bueno, la rompió. Campeón y máximo goleador de la Liga Argentina. Y ese mismo año, ojo, debuta con la selección argentina y gana el campeonato sudamericano. Marcó 6 goles, un inicio, vamos, fulgurante. Pero entonces, la historia da un giro. Pasa algo en Argentina que lo cambia todo. Sí, aquí la cosa se complica. En 1949 estalla una huelga muy importante de futbolistas en Argentina. El fútbol se paraliza. Vaya. Y claro, muchos jugadores buscan salir del país. Di Stéfano es uno de ellos, y acaba fichando por Millonarios de Bogotá, en Colombia. Colombia, que en esa época tenía esa liga tan famosa, ¿no? El Dorado. Justo, El Dorado. Era una liga potentísima económicamente, pero operaba un poco, digamos, al margen de la FIFA. Atrajo a muchas estrellas sudamericanas por los sueldos que pagaban. Una especie de liga pirata, pero con un nivelazo. Exactamente. Y allí Di Stéfano, pues, se consagró. Ganó 4 títulos con Millonarios, se convirtió en una estrella internacional. Hubo una gira por Europa en 1952, que fue clave. Ahí es donde le ven los equipos españoles. Ahí. Jugaron un amistoso contra el Real Madrid, en Madrid, por el 50 aniversario del club, y ganaron. Di Stéfano deslumbró. Y eso, claro, encendió todas las alarmas. Tanto el Madrid como el Barcelona se lanzaron a por él. Y aquí llegamos a uno de los episodios más polémicos y comentados de la historia de los fichajes. El famoso caso Di Stéfano. Uf, sí. Un embrollo. De los gordos. A ver, para resumir. El Barça negoció y llegó a un acuerdo con River Plate, que en teoría seguía teniendo sus derechos federativos una vez acabase el Pacto de Lima, que regularizaba la situación de los jugadores del Dorado. Vale, Barça con River. Pero el Real Madrid negoció directamente con Millonarios, que era donde él estaba jugando y donde tenía contrato. O sea, cada uno negociando con una parte distinta. Un lío. Tremendo. Intervino la FIFA y, bueno, propuso una solución que era bastante peculiar. Que jugara temporadas alternas en cada club. Un año en el Barça, otro en el Madrid. Y así. ¿En serio? ¿Una temporada en cada sitio? Sí, una solución salomónica, digamos. Pero que nunca llegó a aplicarse. ¿Y qué pasó al final? ¿Por qué no se hizo? Pues el Barcelona al final renunció a sus derechos sobre el jugador. Las razones exactas, bueno, todavía hoy se debate mucho. Hay muchas versiones. Claro, aquí entran las suspicacias. Exacto. Especialmente desde Barcelona siempre se ha hablado de posibles presiones políticas del régimen de Franco para que Di Stéfano acabase en el Madrid. Es un tema muy controvertido y que, bueno, marcó para siempre la rivalidad entre los dos clubes. Desde luego, ese fichaje cambió la historia y en 1953 finalmente aterriza en Madrid, en un Real Madrid que, como decíamos antes, llevaba muchos años sin ganar títulos importantes. Años de sequía, sí. Su llegada fue un antes y un después. Inmediata, transformadora. Es que no era el típico delantero centro, ¿verdad? Para nada.
Es que era omnipresente en el campo. La gente habla ahora de box to box, pero Di Stéfano era eso y mucho más. Defendía muy el que más, bajaba a recibir, iniciaba la jugada, organizaba, daba el último pase y, claro, marcaba goles. Muchísimos goles y muy importantes. El futbolista total se adelantó a su tiempo. Totalmente. Un precursor. Mucho antes de que se hablara de la naranja mecánica y todo eso, él ya lo hacía todo en el campo. Y aquí es donde la historia del Madrid y del fútbol europeo cambia para siempre, porque con él, como líder, llegan las Copas de Europa. Las 5 primeras, seguidas, de 1956 a 1960. Una dinastía absoluta. 5 seguidas. Y lo más increíble, que a veces se olvida, marcó gol en las 5 finales. En las 5. Eso es. Algo que nadie más ha conseguido igualar. Es una barbaridad. La final del 60 en Glasgow contra el Eintracht Frankfurt, ese 7-3. Mítica. Probablemente una de las mejores finales de la historia, con hat-trick de Di Stéfano y 4 goles de Puskás. Formaron una delantera legendaria junto a Gento. Vaya tridente. Una locura. Y además de las Copas de Europa, 8 ligas, 2 balones de oro en el 57 y el 59. Jugó con la selección española también. Sí, se nacionalizó y jugó para España. Pero, curiosamente, y es una de las grandes paradojas de su carrera, nunca llegó a jugar un mundial. Es verdad. Tuvo muy mala suerte con eso. A ver, Argentina decidió no participar en los mundiales del 50 y del 54. Luego, ya con España, no se clasificaron para el del 58. Y justo antes del Mundial de Chile 62, cuando por fin iba a ir... ¿Se lesionó? Exacto. Una lesión muscular le dejó fuera en el último momento. Una espinita clavada para él, seguro. El destino le fue esquivo ahí. Y su vida no solo fue fútbol, tuvo episodios muy intensos también fuera del campo, ¿no? Como aquel secuestro en Caracas. Sí. Fue en agosto de 1963, durante una pequeña gira del Madrid por Venezuela. Le secuestraron miembros de las FALN, un grupo guerrillero venezolano. Vaya susto. Imagínate. Pero bueno, parece que fue más un acto para buscar publicidad que otra cosa. Lo retuvieron unas 72 horas. Según cuentan las crónicas de la época, lo trataron bien. De hecho, dijeron que hasta jugaron al ajedrez o al dominó con él. ¿Y lo liberaron sin más? Sí, lo liberaron cerca de la Embajada de España, sin pedir rescate ni nada. Años después, Di Stéfano dijo públicamente que les había perdonado, pero evitó un reencuentro que le propusieron con uno de sus secuestradores. Comprensible, claro. Normal. Y no podemos olvidar tampoco su etapa como entrenador, que también tuvo éxitos importantes. Cierto. Ganó ligas en Argentina con Boca Juniors y con River Plate. En España ganó la Liga y una Recopa de Europa con el Valencia. Y con el Real Madrid ganó una Supercopa de España y sobre todo fue muy importante en el desarrollo de la Quinta del Buitre, ¿no? Exacto. Él fue quien les dio la alternativa a muchos de ellos. A Butragueño, Michel, Sánchez, Pardeza, Martín Vázquez. Confió en esa generación brillante de canteranos. Aunque sus últimos años de vida, se vieron un poco empañados por aquel conflicto familiar público por sus planes de boda, ¿verdad? Sí. Bueno, fue una situación un poco triste al final de su vida, esa disputa familiar que saltó a los medios. Entonces, si intentamos resumir su legado, es que es gigantesco. Las palabras de otros grandes lo dicen todo. Pelé llegó a decir: la gente discute si Pelé o Maradona. Para mí, Di Stéfano es el mejor, mucho más completo. O Bobby Charlton, que dijo que era el futbolista más inteligente que había visto nunca en un campo. Ganó el Superbalón de Oro en 1989, que France Football creó solo para él, reconociéndolo como el mejor de los últimos 30 años hasta ese momento. Un premio único. Las cifras hablan por sí solas. 308 goles oficiales con el Real Madrid en 396 partidos. Una barbaridad. Y dejó frases míticas para el fútbol, como esa de «Ningún jugador es tan bueno como todos juntos» o «Las finales no se juegan, se ganan». Es que lo fascinante, creo yo, es doble. Por un lado, cómo transforma radicalmente al Real Madrid, lo convierte en una leyenda global. Y por otro, cómo él mismo revoluciona la idea de lo que podía ser un futbolista. Anticipó el futuro. Totalmente. Un pionero absoluto. Cambió la historia de un club y la del propio juego. Así que cerramos esta inmersión en la figura de Alfredo Di Stéfano. Su legado va mucho más allá de los números, de los trofeos. Es la historia de un futbolista que construyó una dinastía y que, como decías, redefinió lo que significaba jugar al fútbol. Y nos deja pensando en algo, ¿no? Siendo él como era el prototipo de ese fútbol total, décadas antes de que se popularizara tácticamente.
Y sin haber podido mostrar todo eso en un mundial, en el gran escaparate. Claro. ¿Cómo habría cambiado la historia táctica del fútbol si el mundo entero hubiera visto esa revolución en directo en un mundial en los años 50 o 60? ¿Habría acelerado todo aún más? Es una pregunta interesante, sí. Quizá la evolución táctica habría sido distinta o más rápida. ¿Quién sabe? Ahí queda esa reflexión.